La pila de juegos que compraste y nunca jugaste patrocina este programa. 3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 10:08 de este sábado 20 de noviembre, os saludo el equipo aquí presente: Abraham Limpo, Mari Puello, Alex Llopis e Isaac Viana. Esta semana ha sido un ¡ey! En silencio, si podéis verlo en las webcams de YouTube. Hay que hacer cosas para la gente que los ve en directo. Si no Claro, los ves por webcam, te fastidias. Al programa 729 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, que cree que Black Friday es la secuela de Black Ops, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Travis Strikes Again, No More Heroes para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. En la hora de las letras, Abraham y Mari nos hablarán de dos libros, El gato negro y El que acecha en el umbral, y acabaremos con Hablando en Series, donde Alex repasará el anime original de Cowboy Bebop como referencia a la adaptación de Netflix. Pero antes hablamos del desastre. El desastre del Titanic. Del Trilogitanic. Ha sonado muy feo eso, ¿no? Ha sonado muy racista. Sí. Bueno, la trilogía de GTA, es que está el remaster definitivo de la hostia fantástico. Antes de empezar, quiero dejaros las palabras del CEO de Take-Two, que es la dueña de Rockstar, Strauss Zelnick, que a principios de año, cuando en una junta de inversores alguien le preguntó sobre el lanzamiento de Cyberpunk 2077, dijo Zelnick, esto lo dijo el CEO de Take-Two: siempre es mejor esperar la perfección si puedes crearla. Y todas nuestras marcas buscan la perfección. Y no siempre lo conseguimos, a veces nos quedamos cortos. Pero ese es el objetivo. Bueno, pues la perfección, la búsqueda de perfección para este GTA de trilogía, edición de requete definitiva, estaban tan seguros de ellos que lo primero que hicieron fue retirar todas las copias de versiones anteriores de GTA 3, GTA San Andreas y GTA Vice City de todas las tiendas digitales, en el sentido de que solo vas a poder jugar a la trilogía original si te compras la edición definitiva. Que básicamente no es que se hayan quedado cortos, es que ni siquiera empezaron la carrera. O sea, es eso que vas quemando rueda en la meta de salida, sí, y de repente cuando se pone en verde te revientan los neumáticos. Correcto. O un inicio de Mari en el Mario Kart. Sí. Los primeros días de lanzamiento, el primer día, no sé si es el primer día o los 2 o 3 primeros días, pero nada más salir el remaster, cayó el launcher. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que es que Rockstar te obliga a usar su launcher para lanzar los juegos. ¿Y qué ocurre si sacas un launcher que requiere conexión online sí o sí y se cae? Me gustaría apuntar, aunque el juego sea offline y no estés jugando online. Correcto. ¿Qué ocurre? Que no puedes jugar obviamente, no puedes jugar al GTA Trilogy, ni al Red Dead Redemption 2, ni a GTA 5, ni a GTA Online. Y prácticamente no puedes jugar a juegos de Rockstar si se cae su lanzador. El lanzador sí que volvieron a subirlo, sí que volvió a funcionar al cabo de unos días, pero no estaba la trilogía. La gente que se había comprado la trilogía no podía jugar a la trilogía. Recordamos que son juegos de un jugador. De un jugador que te has comprado y has pagado tus buenos euros. Y el lanzador de tu juego no te deja jugar a tus juegos. Aseguran que esto ocurre porque el juego incluye archivos que ellos que no debían estar ahí.
Entre otras cosas, se ha sabido que estaban scripts sin compilar de los juegos originales, que incluyen innumerables comentarios privados de los programadores, un archivo también con scripts de la beta del juego, con los nombres previos a los finales, es decir, en vez de llamarlos San Andreas, Vice City y Liberty City, los llaman Los Ángeles, Vegas y San Francisco. Lo cual me hace mucha gracia, porque yo siempre he pensado que Vice City se parece más a Miami que a Las Vegas. Y yo siempre he pensado que Liberty City era Nueva York. Sí. Pero también hay que decir que yo de geografía americana cero. O sea que... además había que bastantes, no todas, pero bastantes pistas de música que no suenan en el juego estaban en los archivos. Simplemente había un script que no las reproducía. Sí, borraron en la entrada en la playlist del MP3 y ya está. Exacto. La lista del Winamp la quitaron, pero el archivo seguía estando, probablemente por temas de derechos. También que los archivos del minijuego sexual Hot Coffee también estaba presente. No estaban los archivos necesarios para ejecutarlo, es decir, faltaban assets, pero sí estaban los archivos del script. Fantástico, ¿eh? Es decir, finalmente el 15 de noviembre sí que volvió a estar disponible, en principio, si no están estos problemas. El problema no solo este lanzamiento de, bueno, pues te has quedado unos 4 o 5 días sin jugar. El problema es que el juego ha salido mal. Para empezar, la lluvia está mal, como diría nuestro amigo Kojima. Es decir, te pones debajo de un puente, sigue lloviendo, debajo del puente. Te pones a mirar el mar, la lluvia pasa por detrás del mar. Es decir, la lluvia está en el cielo, luego está el mar y luego está el resto de la lluvia en la arena. Aparte que es horrible, porque es que se ve como si fuera una lluvia de leche. Es decir, está fatal hecho. ¿Sabes lo que está fatal? La palabra, decir lluvia de leche. Sí, la verdad es que mi boca va por delante de mi cerebro a veces. Han quitado la niebla, lo cual quita el ambiente original. Es decir, sí, le da un aspecto mucho más moderno al juego. Incluso hay veces que hay ciertas perspectivas y ciertas imágenes que se ven mucho mejor, muy, muy interesantes, pero también le quita el espíritu original. ¿Y qué ocurre? Que si saltas de un avión puedes ver el mapa del juego entero y te das cuenta de lo pequeñito que es. Pequeñito que es para estándares actuales. Hay que ver también cómo han cambiado los tiempos, porque en aquella época obviamente era muy grande. Pero claro, también ves montañas de otro estado o otra ciudad en una ciudad que no toca. Entonces te das cuenta de esos detalles de, ostras, aquí la niebla servía para algo, aparte de darle espíritu y sentido propio, y bueno, ha ocurrido cosas que ocurren. Los gráficos se han redondeado. Bueno, en realidad no es que se hayan redondeado, se ha aplicado el equivalente 3D del efecto Gaussian Blur. Básicamente lo que han hecho es difuminar los gráficos y el resultado es lo que tú dices, que bueno, pues, de repente pues las personas que tenían ángulos en la cara pues ahora son completamente redondas. Sí. Y la tuerca de los donuts ahora no es una tuerca, es una esfera. Pero es que el Gaussian Blur te lo pones cuando ya tienes una edad en las fotos. Es lo que han hecho ellos. No, es que te lo juro, me ha recordado el Exeomo. Sí. No, sí, pero además pero es que además la gente lo que ve es lo de los suavizados, pero es que el problema es que muchos de estos suavizados además han roto las estructuras esqueletales de los personajes, pero no han cambiado los esqueletos. Con lo cual ves gente que de repente se le deforma el brazo alargándosele en plan... Tiene como 4 codos. Sí, como 4 codos, sí, literalmente. Tiene multitud de errores ortográficos en el juego. De hecho, esa también es graciosa, porque lo que hicieron fue aplicarle reconocimiento óptico de caracteres a las texturas y simplemente copiar-pegar lo que sacaba el OCR con las fuentes genéricas que tenía. Cero revisión. Cero revisión. Porque ahora enchiladas, por ejemplo, es enchilaoas. Gearboxes son beerboxes, que me gusta mucho más. Cosas así. Las sombras del día, que en versiones anteriores, que no original, sino versiones anteriores, por ejemplo de Steam, pues como todo juego con tiempo real, avanzan progresivamente. Aquí avanzan por turnos. Es decir, está la sombra, avanza un poquito, avanza un poquito, avanza un poquito. Y cosas como también, me ha hecho mucha gracia el coche, que si lo bamboleas se hace gigante.
cada vez se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. El asunto es Ojo, que pasaba en el GTA 3 original Sí. y hay que hacer una serie de pasos para... Sí, esto que no es ocurra. tan fácil como que bambolearlo. O sea, tienes que generar primero el bug del taxi, ¿vale? Y una vez has generado el bug del taxi, entonces... Tu coche crece cual Pac-Man. Sí, Que bueno, yo de hecho se hace ancho, porque no crece a lo alto, solo crece a lo ancho. creo que sí que crece hacia... Pero eso es un logro, ¿no? Sí, realmente sí. Sí que creo que en todo, porque yo pensé, ¿qué ocurre? ¿Cuánto grande lo puedes hacer? Entonces encontré el bug original del juego original. Llegas a ser tan grande que en cierto momento tu hitbox pasa por debajo del mapa y te caes por debajo del mapa. Fantástico. Maravilloso. Y dices, no pasa nada, porque los modders solucionarán el problema. No, es que Rockstar lleva más de una década denunciando, enviando cease y desiste, acusándolos de cosas falsas a todos los modders. De hecho, la última fue la grande, porque justo antes de lanzar la trilogía, lanzaron una campaña masiva de cease and desist a todos los sitios de modders de la trilogía original, para que no pudieras ver lo bien que lo hacían ellos comparado con la puta mierda que han hecho ellos. ¿Se puede decir eso ahora en la radio? Sí, Vale. Tenemos el más 18. Así que, bueno, Rockstar haciendo lo de siempre. Volvemos a un tema que no nos gusta recordar, pero es vital hacer. Mari, te diría que siempre que vienes hay un tema. El asunto es que este tema es cada semana, entonces no tiene ningún mérito. Es lo que te iba a decir, que no creo que sea mérito mío. Obviamente es la denuncia de cultura tóxica Activision Blizzard King. The Wall Street Journal ha publicado un artículo detallando que aunque Bobby Kotick, el CEO de todo este conglomerado, asegura no tener ni idea de problemas de cultura tóxica que ocurren bajo su supervisión, y que además estos ocurren solos a una única compañía, Blizzard, se ve que en realidad conoce varios de estos y maniobra para callarlos, incluyendo el no compartir dicha información con la junta de accionistas o la de directores. De hecho, la última denuncia que tiene Bobby Kotick, por lo cual se están saliendo muchas de estas cosas, es porque creo recordar que es ilegal ocultar información a la junta directiva. Entonces es por lo que están saliendo muchas de estas mierdas. Por ejemplo, cosas sueltas que han habido. Dan Banting, codirector de Treyarch, fue acusado de acosar a una empleada. Recursos humanos, que sabemos que fue una de las mayores culpables de todo este asunto. La propia Recursos Humanos aconsejó su despido, la misma que callaba estas cosas, pero Kotick intercedió y lo mandó a una terapia. Bunting dejó la compañía, eso sí, cuando The Wall Street Journal comenzó a investigar el caso. El jefe de tecnología de Blizzard, Ben Kilgore, fue despedido por varias acusaciones de acoso sexual. Pero al mismo tiempo que era despedido, el antiguo jefe de Blizzard, Mike Morhaime, mandó un memorando interno alabando sus contribuciones a la compañía. Y esto es algo que han señalado varias empleadas de la empresa, que muchas veces los acosadores, cuando se ven forzados a retirarse, a dimitir o a ser despedidos, se van rodeados por halagos por parte de la compañía por sus contribuciones. Una empleada de Sledgehammer denunció a Recursos Humanos que su supervisor la presionó a beber alcohol y acabó violándola. Recursos Humanos no hizo nada hasta que ésta amenazó con denunciar a la empresa. El asunto terminó con un acuerdo prejudicial y el despido de este supervisor. Estas historias y muchas más, dice Kotick, que son excepciones más que el reflejo de la compañía, pero es que incluso fuera de esta compañía ya le vienen de largo. En 2006, una de sus asistentes le acusó de haberle acosado, no sexualmente, sino acosado a nivel de mobbing, y amenazado de muerte en un mensaje de su contestador. En 2007, un asistente de vuelo acusó al piloto del jet privado de Kotick de acosarla sexualmente y la respuesta de Kotick fue despedirla y decirle que iba a destruir su carrera. Que esta última, por cierto, no es que se haya sabido ahora, ya se sabía de antes. En ambos casos, todo se solucionó en acuerdos extrajudiciales. Qué sorpresa. El artículo de Wall Street Journal provocó... ¿Qué provocó? Seguramente indignación, ¿verdad? Van a despedir a todo el mundo Enfedidos, y van a abrir investigaciones internas. He dicho enfedidos, no enfadados. Van a crear un protocolo de protección a las víctimas de acosos, ya sea mobbing, ya sea acoso sexual en las compañías. Pues Seguro. provocó la respuesta habitual. Un representante Vaya. de Activision Blizzard respondió: estamos decepcionados por el informe de Wall Street Journal, que presenta una visión inexacta y engañosa de Activision Blizzard y de nuestro CEO.
Los casos de conducta sexual inapropiada que se pusieron en su conocimiento fueron atendidos. El Wall Street Journal ignora los importantes cambios que está llevando a cambio para hacer de este el lugar de trabajo más acogedor e inclusivo de la industria y no tiene en cuenta los esfuerzos de miles de empleados que trabajan duro cada día para estar a la altura de sus y nuestros valores. El deseo constante de ser mejores siempre ha distinguido a esta empresa. Por eso, bajo la dirección del señor Kotick, hemos introducido mejoras significativas, incluida una política de tolerancia cero para las conductas inapropiadas. Si lo que no dicen es qué conductas inapropiadas se refieren. Exacto. Y por eso estamos avanzando con un enfoque, una velocidad y unos recursos inquebrantables para seguir aumentando la diversidad de nuestra empresa y en el sector y para garantizar que todos los empleados vengan a trabajar sintiéndose valorados, seguros, respetados e inspirados. No nos detendremos hasta tener el mejor lugar de trabajo para nuestro equipo. De nuevo, ya sabemos qué diversidad se refieren. Pues tendrán un señor blanco de Alabama, un señor blanco de Mississippi, un señor blanco, pero habrá mucha variedad. Sí. Antes de hablar de las reacciones, ¿qué ocurre con Jean O'Neill, la mujer que pusieron como codirectora de Blizzard para liderar dicho cambio y que la semana pasada comentamos que se marchaba de la empresa con una carta de despedida bastante vacía y un poquito sospechosa? Pues bueno, es otro de los puntos que puso el artículo de Wall Street Journal, un correo interno de O'Neill a uno de los miembros del departamento legal de Activision que envió al mes de empezar este trabajo y que dijo: está claro que la compañía nunca priorizará a nuestra gente de la manera correcta. O'Neill nunca tuvo el mismo salario que Mike Ibarra, su compañero de liderazgo, a pesar de que el propio Ibarra hizo constar en el Slack para empleados que ambos querían tener la misma paga, pero la compañía siempre denegó la petición. Preguntado por ello, Ibarra comentó a la prensa que la empresa todavía estaba pagándoles según su anterior contrato y que la primera vez que Blizzard les ofreció el contrato nuevo eran iguales para ambos. Pero O'Neill ha respondido a estas declaraciones diciendo que siempre le fue denegada la paridad salarial y la única vez que se ofrecieron a solventarlo fue cuando presentó la dimisión. O'Neill se siente que ha sido usada en este caso de forma objetivizada, marginalizada y discriminada. Que recordemos además que esto me he enterado con esta noticia, que Jean O'Neill, aparte de, obviamente, ser una mujer liderando una empresa que está siendo acusada de acoso y cultura tóxica, además es homosexual y asiático-americana. Sí, que son todavía más... Es el triple token. Es el triple token, es el la triple objetivación. No me sé decir la palabra. Objetivización. Objetivización. Ahí. Miedo me da que realmente Women in Games International acabe recibiendo ese $1 millón prometido por Blizzard, viendo que no hay interés interno en cambiar. Pero es que nada. además, ya $1 millón con lo que factura esta empresa y lo que paga y lo que cobra Kotick, es como poquito. Estabas cuando dijimos que habían llegado a un acuerdo con las... No sé si eran las víctimas de acoso o al final eran las víctimas que recibían menos pagos, que eran acabaron con un acuerdo de $18 millones en una empresa que está valorada en decenas de miles. Sí, es que eso es calderilla, pero bueno. No, siempre sale barato, porque Sí. las multas siempre van a ser muy inferiores a lo que esta gente gana. La Junta de Directiva, la Junta de Dirección ha respaldado a Bobby Kotick, le ha dado un voto de confianza y cree que Kotick será capaz de cambiar la cultura interna de la compañía y arreglar los problemas que han salido a la luz. ¡Ah! Pero Que me lo creo yo. si ese tío ya tiene denuncias sobre su persona, o sea, si dices, mira, es que ha sabido gestionarlo muy mal, no ha reaccionado bien, pero se ha puesto las pilas. No, es que él tiene denuncias sobre su persona. No todo el mundo obviamente lo ve así. Hay un grupo de accionistas que han solicitado el cese de Bobby Kotick y de 2 de los directores más veteranos, Brian Kelly, que está en la Junta desde 1995, y Robin Morgado, que lleva desde 1997. Representan, eso sí, un 0,6% de las acciones. Sin embargo, también hay que recordar que es muy probable que más de la mitad de las acciones de la compañía sean públicas. Por lo tanto, un 0,6 no es mucho, pero tampoco es poco. Es un porcentaje notable. Por poner un poco en perspectiva, Steve Jobs llegó a ser el accionista individual con más acciones de Disney y solo tenía un 6. O sea, un 0,6 es mucho. Creo que representaban, no sé si eran como 5 millones de acciones o algo así. Era algo así, no me acuerdo exactamente el número. La Alianza de Trabajadores de Activision Blizzard King solicita la salida de Bobby Kotick como CEO y que una tercera compañía elegida por los trabajadores revise la situación. El lunes, más de 150 empleados habían firmado públicamente la propuesta. El jueves ya eran más de 500, el viernes 1.200.
Curiosamente, reacciones de otras empresas. Jim Ryan, el CEO de PlayStation, ha comentado en una circular interna que no le gusta cómo Activision Blizzard ha respondido a los escándalos recientes y que no ha hecho lo suficiente para hacer frente a una cultura de discriminación y acoso muy arraigada. Phil Spencer, jefe de Xbox, también ha mandado una circular interna donde se muestra preocupado por las noticias y que van a evaluar todos los aspectos de nuestra relación con Activision Blizzard y realizar ajustes proactivos continuos. Y esto yo lo he mencionado en Twitter esta semana. ¿Es necesario que empresas gordas, con las que sí realmente pueden hacer daño económicamente, hagan este tipo de circulares? Ojo, son circulares internas, no públicas, pero obviamente saben perfectamente que esto se va a filtrar a la prensa. Sí. ¿Que lo hacen por interés y que no lo han hecho con otras empresas sin tanto poder y no son pequeñas, especialmente como por ejemplo pasó con Ubisoft? También. Es decir, una cosa no quita la otra. Solo han reaccionado cuando ha saltado la mierda, pero la mierda llevaba tiempo. Me creo que ya sabían. La mierda ya llevaba tiempo saltando. Exacto. Ya te digo yo una cosa. En este caso en particular, la gracia que tiene es que se ha metido por el medio un Estado. Y además lo bueno de esto es que casos como el de Ubisoft, que suelen, una vez que ha pasado un tiempo, se quedan enterrados, vuelven a salir a la palestra. Pero esto no solo de la industria del videojuego. Esto en general, cuando un CEO de una corporación enorme se tiene que ir por escándalos, inmediatamente va a otra. ¿Por qué? Porque no le miran si gestiona bien o mal un escándalo. Lo que miran es, cuando tú estuviste allí, ¿hiciste muchimillones? ¿Sí? Pues ven aquí y haz muchimillones. Que nuestros empleados nos importan una mierda. Y es lo que hay. Es lo que hay. Es lo único posible que pueda haber es que habiendo ya un Estado por en medio y una denuncia del Estado, Kotick reciba una colleja. Pero tampoco espero que en general vayan a cambiar mucho las cosas en la industria, por desgracia. No sé cómo lo veis vosotros. Pero sí, incluso hay veces que hay CEOs que no por escándalos sexuales, sino han hundido una industria y luego consiguen enseguida trabajo en otra. Imagínate por una cosa tan nimia como molestar un poco sexualmente a alguna mujer o a algún hombre. Sí, recordemos lo que ha pasado en Europa. ¿Hemos visto algún resultado con los Guillemot? ¿Se han marchado? Y estos sí que tenían acusaciones serias en fondo y creo que iban a ir a juicio y todo. Porque aquí no ha pasado como en Estados Unidos, que casi todo acaba contratos bajo mano. Sí, sea, y ha pasado algo, se han marchado, ha habido algún cambio, hubo ruido y ya no hemos oído nada más de la prensa. Pero con Ubisoft hubo ruido porque hubo un artículo, no porque hubo una denuncia. La única diferencia notable con otros casos aquí pero hay artículos y hay denuncias. Bueno, luego ha habido denuncias, obviamente, pero hay pequeñas denuncias sueltas, no hay una denuncia global contra la compañía, a eso me refiero. Yo sinceramente no tengo mucha fe en el futuro, pero a ver, habrá que esperar los próximos 2-3 años a ver cómo evoluciona esto. A ver, la solución ya sabes cuál es: guillotina, 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 guillotina. Estaba pensando el otro día por qué estoy enamorado de los primeros No More Heroes. No More Heroes 1 era el exceso de los 2000. Personajes idos de la olla, una estética seca, excesiva, unas pantallas de carga con esos tonos bicolores que nos recordaban tanto, pues eso, la publicidad, el espíritu punk, el protestar sin dinero, esa terquedad, pero a la hora de ejecutar el juego, pero también tanto potencial por debajo. Ese prota que es puro buiabú, que si no sabéis lo que es buiabú, era una forma despectiva que tenían en 4chan de decir a los fans de los japoneses que querrían ser japoneses y vivir en Japón, pero no lo eran. Esas referencias a los arcades de los 80 en sus pantallas post-combate, que parecía una tabla de récords de una recreativa. El que usaban el auricular del mando de la Wii como teléfono móvil y te hacían llamadas y te comentaban pues cuál era tu próximo objetivo. Y luego No More Heroes 2, que es más de lo mismo, pero mucho más.
Y esto, bueno, como podéis ver, es mucho de tópicos, es mucho de jugar con las cosas de la cultura que nos gustan, que nos llaman, etcétera, etcétera. Y 2 maneras de jugar con estos tópicos. Si eres una persona hábil, si eres una persona muy artística, si eres una persona con cierta gracia y cierta sutilidad, pues lo haces de una forma hábil, lo subviertes. La segunda forma es la de te montas en el camión más grande y fuerte que puedes, aceleras al máximo y te estampas contra el muro de cultura pop y rezas para que sigas vivo tras el impacto. Esa es la forma, en mi opinión, de Suda. No More Heroes 1 lo consigue con creces. No More Heroes 1 es un título mediocre, pero tiene unos personajes y tiene unos jefes finales tan soberbios que deberían estar en todas las escuelas de diseño de videojuegos. En esto, lo dicho, hay 2 tipos de creativos: los que viven de hacerlo con delicadeza y gusto, y los que hacen y buscan la cultura trash, la cultura de usar y tirar. Suda 51 es de los segundos. Es un juego que es muy difícil de entrar. Es un juego que es muy difícil que a algunas personas les guste y entren. Pero los que entramos, joder, entramos muy fuerte. Pero claro, han pasado 9 años desde el lanzamiento de No More Heroes 2 y Travis Strikes Again. ¿Quién recuerda uno de los juegos más raros y menos recomendables para tu sobrino de 12 años, de una consola vilipendiada por los hardcores y que crió polvo por los casuals? O mucha gente, o poca, pero gritábamos mucho. Travis Strikes Again, su historia comienza con Batman, un matón del sindicato Smith que les traiciona porque ha sabido que Travis Touchdown fue quien mató a su hija Batgirl. El sindicato le propone que, para perdonarle la vida, debe matar a Travis y resucitar a su hija usando una cosa llamada Death Ball. Y si sois un poco perspicaces, o en traducción Game Over, si sois una panda de frikis, os daréis cuenta que nada más comenzar ya nos han cascado 2 referencias, una a No More Heroes 1 y otra a Killer 7. Y esto va a ser una constante en todo el juego, ya que todo el universo Suda 51 hace presencia en Travis Strikes Again. Suda 51 es un fricazo, y es un fricazo que le gusta compartir sus gustos con todo el mundo. Y esto se nota muchísimo en Travis Strikes Again, ya que tiene un fuerte enfoque en el amor que siente por el legado de los videojuegos y la industria independiente. Para hacerlo, el artículo que ha usado para meternos en esta forma de tratar su amor por esta industria, lo hace a través de la Death Drive Mark II. Una consola que está inspirada en los rumores de Polybius, aquellas historias sobre la máquina creada por el gobierno con un trasfondo turbio detrás para entrenar a gente y que te podía matar y demás, en el que, bueno, nada más empezar el juego somos absorbidos por accidente. Y si te mueres en el juego, mueres en la vida real, como en el metaverso de Facebook. Ya lo sabéis. La consola Death Drive Mark II es... o sea, para empezar, esto es una cosa que quiero decir. Es Sega, es puro Sega. Por 3 cosas. Primero, el poner Drive en el nombre. Death Drive, es una Mega Drive. Segundo, Mark II, porque la primera consola de Sega fue la SG-1000. Luego sacó la SG-1002, que se le conoce como Mark II. Y luego sacó la Sega Mark III. Entonces es un poco jugar con los Mark que están tan asociados a las consolas de Sega. Y además el jingle sonoro que suena cada vez que empezamos uno de estos juegos, no lo dice, pero suena al típico de Sega. Sí, ya sabemos que Sega es el mal. No, pero sí que es cierto que es mucho amor en esto. Por ejemplo, cuando nos metemos en las consolas, los juegos son en 4/3, a pesar de que usa el resto de la pantalla para otros indicadores o a veces simplemente como un pequeño borrón, pero sí que se nota ese esfuerzo en pensar en 4/3. Y por norma general, estos juegos suelen ser un hack and slash en perspectiva cenital que mezclan con minijuegos. Luego hablaremos de ello. Cuando hay un minijuego, eso sí, se trata de un concepto sencillo que explotan.
Y cuando Batman y Travis completen todos los juegos de esta máquina y sigan vivos para poder contarlo, la consola les dará un deseo. Entonces, si os digo que la consola usa unas bolas como juego y si juntas todas las bolas te dan un deseo, aquí tenéis otra referencia a Dragon Ball. ¿Cuál es el deseo? Pues básicamente el deseo de Batman de resucitar a su hija Batgirl. El flow del juego, el mundo, se divide en 3 partes. Lo primero sería cada uno de los juegos de la consola, que es el meollo. Es la parte principal donde vamos avanzando y vamos... es la parte donde vamos a estar casi todo el rato jugando. Es realmente la parte más importante. Luego hay un hub, que sería el mundo real, donde podemos pues, mirar los desbloqueables, acceder a diferentes opciones del juego, grabar, etcétera, etcétera, que es la caravana de Travis. Y luego tendremos la búsqueda de nuevos juegos. Lo dicho, el meollo son los diferentes juegos de la The Drive Mark II. Y este es el punto más currado y más variado, eso es indudable. También, obviamente, y siendo un juego de Suda, es donde comienzan los problemas. Lo dicho, el centro del juego son las aventuras que hay dentro de cada una de estas bolas para la consola y obviamente es lo que está más trabajado y está mejor hecho. La gracia de esto es que cada uno de estos juegos, lo que vendría a ser cada una de las fases que vamos a pasar, son muy diferenciadas entre ellas. Los juegos siempre comienzan con algún tipo de intro inspirada en momentos de nuestra historia del videojuego. Es decir, vamos a tener los típicos renders cutres de los 90, o vamos a tener intros con imagen real, o vamos a tener intros que mezclan dibujos tipo manga, con su tramado y todo. Vamos a tener incluso algún juego con gráficos vectoriales. Y además, lo dicho, cada uno de estos juegos, aparte de que el meollo, lo que decíamos, el hack and slash, muchos de ellos suelen incluir algún tipo de minijuego que recuerda otras épocas, y realmente puedes sentirlo, puedes notarlo. Estos juegos están basados en conceptos muy sencillos, por eso no tienden a ser muy largos, esa parte de minijuego. Pero mejor así. Y se nota que sigue mucho el espíritu de la época, de los 80 y 90, que es, tengo una idea para un juego y la voy a explotar. Hay juegos de aventura, hay juegos tipo puzzle, hay juegos de carrera. No duran mucho porque así no te cansas, pero al mismo tiempo le dan cierta variedad al juego, le dan cierta variedad a nuestras acciones. Le quitan esa parte todo el rato de ser un hack and slash y te dan cosas diferentes que repasan nuestra historia. Todos, eso sí, tienen un núcleo importante al final. Tienen un hack and slash que generalmente se ve desde arriba, en algunas ocasiones se ve desde el lado. Tampoco es un hack and slash tan elaborado como los juegos en 3D. Pero, bueno, esa es realmente la parte importante. ¿Y cómo consigue darle variedad a esto? Pues, bueno, una serie de chips que nos dan poderes y que dan cierta variedad y además hacen que se metan, o que haces que puedas personalizarlo según tu estilo de juego. ¿Qué pasa? Que en mi caso, que yo no soy muy de hack and slash, siempre busco el meta y me quedo con los 2 o 3 chips que más me gustan y ya no miro por encima de los otros, pero al final me paso todo el juego con el que más me gusta y tiro millas. Pero si sois de voy a probar esto y voy a probar esto otro y voy a probar más allá, y si además juegas con 2 jugadores, hay algunos chips que se complementan, os da mucho jugo si queréis explotarlo. Estoy empezando a ver que esta mecánica empieza a ser relativamente común, porque lo oí esto también lo comenté en Unsighted, lo de los chips, que te cambian el tipo de juego, y me dijeron que lo de Unsighted venía de Nier Automata. Nier Automata. Sí, y Remember Me, también es un hack and slash en 3D. Recuerdo que lo que tenía especial era que tú tenías en tu cerebro, tú podías programarte tipos de combos. Y entonces, claro, en mi caso, que yo no soy muy de probar cosas, simplemente voy no hay mejor kill que el overkill, ya lo sabes. Siempre busco el que más me es eficiente y fuera. Pero si sí que te gusta el género y te gusta meterte, te da para darle cierta variedad. Ya te digo, en mi caso, a mí se me hace un poco repetitivo la parte hack and slash. En general, en todos los juegos me gustan los hack and slash, pero no me meto mucho porque no es lo mío jugar con la variedad, el vacilarse, el molarse, sobre todo el tener los reflejos y la acción y saber defenderse.
Pero bueno, está ahí, lo puedes hacer. Y además, lo he dicho, pueden jugar 2 a la vez. Pero esto, lo dicho, añade mecánicas interesantes. Por ejemplo, hay un chip en el que te fusionas con el segundo jugador. ¿Y cómo lo haces? Con el bailecito de Dragon Ball. Sí, se acaban juntando los deditos. Ay, maravilloso. El juego, a lo largo del mismo, está lleno de monedas, de dinero para el juego, piedras aztecas y de puestos de ramen. Y también de signos de Unreal Engine, porque se hace mucho hincapié que usa Unreal Engine. Y luego me he enterado por un hilo de Twitter esta semana que es que se ve que tiene un cabreo enorme, o sea, tiene un odio enorme a John Riccitiello cuando era director de Electronic Arts, que básicamente le cambió todo el concepto de Shadows of the Damned. Y como ahora Riccitiello está en Unity, se ve que le lanza puñas nada veladas. Unreal Engine es el mejor motor de juegos de la puta historia y de ahí no se baja, ¿eh? Suda. No, o sea, Suda, rencorosito eres, ¿eh? Rencorosito. Godot es mejor. Lo dicho, estas cosas son muy importantes para los coleccionistas, pero también tienen sus problemas, que comentaré. ¿Cuándo acabamos cada uno de estos juegos? Travis reflexiona sobre lo vivido. Se sienta en una mesa y sale como una grabación tipo VHS, también en 4 tercios. Y él es interesante porque si bien para una persona normal puede que no le aporte mucho, hay que recordar que Travis es un friki de los videojuegos. Travis, para él, cada uno de estos momentos cuando completa un juego es importante, tanto por encontrar y vencer a sus héroes, como por reflexionar con los paralelismos que tiene el camino de estos héroes con el suyo, con el que está llevando su vida. Y esto es muy importante, joder. Se nota que Suda51 siente amor por el medio, siente amor por su historia, siente amor por sus anécdotas oscuras y raras que solo los más frikis conocemos. Siente también amor por la industria indirecta que se ha formado alrededor de la industria del videojuego. Siente amor por los universos que se crean dentro de estos juegos. Siente amor por todo lo que rodea al videojuego. Por ejemplo, la cosa más directa y sencilla y clara que podemos ver, tenemos como desbloqueables camisetas súper chulas, súper curradas, con diseños de más de 50 juegos independientes. Y también de Zelda. Pero es que de Zelda, aparte de camisetas y algún movimiento, hay más referencias. Hay ciertas poses que en el momento que consigáis ciertas cosas en el juego vas a decir, pero esto me lo has copiado del Ocarina of Time. Básicamente se nota que le gusta el juego. Más referencias que encontramos. Encontramos páginas de revistas que hablan de los juegos que nos pasamos. Están escritas al estilo de las revistas de los 80. Revistas japonesas, obviamente, con sus caricaturas y su forma rara de poner las imágenes y poner esos fondos. Tienen trucos para desbloquear, como las revistas auténticas, que funcionan en el juego y te lo ponen. Tienes que hacer esta combinación de botones en esta pantalla, pero son hojas impresas. Es decir, ves el tramado de la imprenta y están impresas en blanco y negro o con colores, en cuatricomía. Entonces, también te cuesta distinguir bien la pantalla porque está impreso. Es decir, no sé si los más veteranos os acordáis en los 80, que a veces veías una pantalla de tu juego favorito, pero tampoco lo entendías mucho si era tu juego favorito, porque la imprenta no daba más de sí. Eso pasaba los viernes por la noche en Canal Plus. No, eso era otra cosa. También tenía joysticks, pero era otra cosa. Ay, por Dios. Lo he dicho, tiene referencias a creadores, tiene referencias a títulos, tiene referencias sobre todo a las sensaciones que a los más frikis que crecimos con los videojuegos nos aportan. Quitando estas referencias directas a las camisetas y a juegos de Devolver, porque directamente en la intro tenemos Hotline Miami, Suda ha logrado transmitir ese amor por una era donde los videojuegos eran algo mágico, que nos transportaban a mundos imposibles, usando una tecnología que en aquel momento, como niños, nos parecía absolutamente marciana. Y hablando de tecnologías absurdas, la Death Drive Max 2 necesita estas bolas de juego. Y para conseguir cada una de estas Death Balls nuevas, tenemos que jugar a una Visual Novel. Esta Visual Novel es al estilo de los PC-88 japoneses. Aquí volvemos a decir, referencia por un amor por una industria, es muy personal, por lo tanto es una industria japonesa principalmente. Y aquí es donde explota el lore de sus propios juegos. Esta novela visual está llena de metareferencias o directamente aparecen multitud de personajes de
todos sus anteriores juegos. ¿Qué ocurre con esta parte de Visual Novel? Que a mí me ha gustado, pero tiene dos problemas muy graves. Para empezar, es para muy fans, o sea, es para fans japoneses o muy frikis de todo lo que tenga que ver con la industria japonesa. Pero al mismo tiempo es que está súper limitada. Porque realmente no son jugables. Es un chorro texto. Es un chorro texto que te lees y al final tienes una fase nueva para la Death Drive. Y lo entiendo porque en parte hacerlas jugables, por un lado, alargaría en exceso esta parte. Yo entiendo que esto tiene que ser un pequeño porcentaje y si fuera jugable, solo por el espíritu de una novela visual, se acabaría convirtiendo en más del 50% de tu juego. Y además, siendo un pequeño grupo independiente, se ahorran posibles bugs y tener que testear 1001 putadas que le podemos hacer a una novela visual. Los gráficos están bien, pero no matan. Pero es que tampoco necesitan nada especial, especialmente debido a la cámara que han elegido y también les ayuda, porque, lo dicho, son un equipo de 20 personas los que han hecho este juego. Eso sí, a veces pecan de demasiado simples, en especial los enemigos. La gracia quiere jugar con eso de que los enemigos son bugs, pero, bueno, a veces son demasiado simplistas. El sonido. El juego no tiene doblaje. Tiene doblaje de manera puntual. Tiene doblaje en ciertos puntos. Pero no, el juego en sí no tiene doblaje. Lo cual, cuando hablas con personajes, pues te transmite esa sensación de los juegos antiguos. Cuando tienes cuadros de diálogo. Que te hacen el piribip, 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 piribip. Te recuerda un poquito también a esa época. Yo creo que en parte también le ayuda a la filosofía de juego que quería meter. La banda sonora, como el resto de la saga, es absoluta. No necesariamente que me guste. Pero es que tiene una personalidad apabullante. Aquí estamos escuchando estas versiones 8 bits. Pero si habéis jugado a juegos de No More Heroes, sabéis que mezcla músicas absolutamente raras, con voces absolutamente idas de olla, que no tienen ningún sentido. Es muy particular. Pero joder, es que es la gracia, porque te mete en un mundo tan raro, y ayuda mucho a meterte en ese mundo tan raro, tener una banda sonora que es tan disonante. Sí que tiene problemas más graves. Por ejemplo, la traducción es mala. Es decir, no estamos hablando de SNK en los 90, las recreativas de Neo Geo, no sé si os acordaréis, que no se entendía absolutamente nada. No, aquí podéis entender perfectamente lo que quiere decir Travis o el resto de personajes, no tiene nada que ver con el Spanglish, pero es que muchas frases no tienen sentido o coherencia. Y especialmente es grave cuando has visto muchas cosas en japonés y entiendes mucha jerga japonesa. Por ejemplo, hay un momento reflexionando sobre un jefe, empieza a decir mi abuelo. Si has visto mucho anime japonés, sobre todo de protagonistas rebeldes, sabes que abuelo es una forma de llamar a alguien mayor, de forma, entre comillas, despectiva, ¿no? Sí, lo que aquí en España habríamos dicho mi viejo. Sí, pero no se quiere referir a su padre ni nada, simplemente es una persona que es mayor. Un vejestorio. Un vejestorio. Pero claro, como supongo que la traducción japonesa le llama abuelo, en la traducción española le llaman mi abuelo. Y no tiene sentido porque está reflexionando los paralelismos que hay sobre la vida de este personaje y la suya como asesino de la asociación de asesinos. No tiene nada que ver. O te descoloca completamente que le llames su abuelo cuando quiere referirse a ese vejestorio. O a ese viejo. Los coleccionables están rotos. Porque el ramen, por ejemplo, es gracioso. Cada vez que encuentras un post de ramen, que además siempre es un ramen diferente, con una foto del ramen. Luego tienes un post en el PC, en internet, tienes un post de cómo estaba el ramen y todos tienen notas negativas porque no sirven alcohol. Todos son ramenes maravillosos, pero fatal porque no pueden beber una cerveza. Pero eso, no, por ejemplo, no aporta mucho. Sí que aportaban los dólares y las piedras aztecas que se usaban para desbloquear las camisetas. Pero por lo que me ha parecido entender, yo cuando empecé el juego me las desbloqueo enteras. Y se ve que en algún momento hubo un bug que bloqueaba para siempre algunas camisetas, no supieron cómo solucionarlo y su respuesta fue tienes todas las camisetas bloqueadas, fuera. Por lo tanto, te quitan muchos motivos o mucho incentivo para rejugar el título. El DLC, o el pase de temporada, es imprescindible. Porque básicamente es que es el final bueno, completo. Te da una última fase y el final realmente definitivo del juego. Pero es que no tiene ningún sentido que sea un DLC.
Esto tenía que haber sido un parche, una expansión, un DLC gratuito. No tiene ningún sentido que me lo pongas con un código, porque significa, por ejemplo, que si te lo compras de segunda mano te lo pierdes. Y esto me huele más a pase online de Electronic Arts que hizo allá en 2006-2008, que no algo que tendría que venir de base con el juego. O sea, que es un homenaje a los videojuegos de antaño. Sí, talmente. Es un homenaje a Electronic Arts, pero recuerdo que este juego está producido por Devolver. Y Devolver, en principio, no sois los malos. Se puede jugar con los Joy-Con, como cualquier No More Heroes. Recordad lo que dijo Suda. Si no haces así para recargar la espada, no es un No More Heroes. Pero lo cierto es que yo lo he jugado con el mando Pro sin problemas, y es que no en vano. Está en PlayStation 4 y en PC. Como siempre en No More Heroes me encuentro en una encrucijada. Como analista, mi disfrute por el juego está, vamos, años luz por encima de mi análisis crítico. Pero ¿importa si eres fan de la saga? Y, ojo, fan de la saga, debe haber llamado la atención porque sin ser uno de los juegos más vendidos, creo que estaba entre el 24 y el 26, no me acuerdo, de los más vendidos en la tienda online japonesa de Nintendo en su momento de salida. Dicen que ha cumplido las expectativas que tenían para el título, y eso es bueno. De hecho, ha sido la demostración de que No More Heroes 3 tenía cabida en este mercado. Y lo cierto es que en Travis Strikes Again para Suda es una celebración. Es una vuelta a los orígenes, de hecho, porque Grasshopper creció hasta 140 empleados cuando desarrollaban Shadows of the Damned y se convirtió en una gran empresa. Pero ellos siempre han defendido que son los punkis del desarrollo de videojuegos. En 2013 fueron comprados por la compañía Gung-Ho, la compañía japonesa Gung-Ho, donde desarrollaron Let It Die, pero en 2018 hicieron una pequeña incisión. Y Grasshopper, la parte de Grasshopper, volvía a ser independiente, pero sería una pequeña empresa de apenas 20 empleados que se llevaría los derechos de No More Heroes. Mientras que el grueso de todo el personal se quedó con Gung-Ho en una empresa que ahora se llama Super Trick Games para seguir dando apoyo a Let It Die. Suda, con estos 20 empleados y su compañía, quería hacer algo muy especial, algo muy pequeño, algo referencial, algo con lo que celebrar el 20º aniversario de la compañía y rendir tributo al desarrollo independiente de videojuegos. Esta, Travis Strikes Again, es una carta de amor a su carrera y a la industria en general. Y lo dicho, y os lo he dicho al principio, cuando tocas un No More Heroes, si entras, es que entras muy fuerte. Recomendable. Es la hora de las letras. La hora de las letras es una sección que Mari Puello y Abraham Limpo han traído a Game Over para atraer a la gente joven. ¿Qué hora has dicho que es? La hora de las letras. ¡La hora de las letras! ¡Dios mío! Digo, hago mucha coña con esto, pero hay que decir una cosa, y después de casi 25 años lo hemos hablado 1000 veces con nuestra audiencia. Hay muchísimos lectores, muchísimos ávidos de la lectura entre nuestra audiencia, y yo creo que a mucha gente le va a interesar, e incluso van a empezar a sugerir novelas que consideran interesantes. No sé, quizás sería interesante, si vemos que hay mucho interés, en buscar algún lugar donde poder, o algún lugar o algún hashtag o algo parecido en el que podamos concentrar todo este tipo de peticiones. Bueno, de hecho me gustaría recordaros que en el canal de Discord de Game Over hay un canal dedicado específicamente a literatura. Bueno, es literatura / cómics. Se acepta. Bueno, perdona, pero los cómics son literatura. Sí. Gracias. Pero que lo sepáis, en discord.portalgameover.com, si queréis compartir vuestras novelas o
novelas gráficas, como preferáis llamarlas, o lo que preferáis leer, favoritos, están allí. De hecho, Débora muchas veces ha hablado de libros allí, ha recomendado libros, así que os animo a que entréis a discord.portalgameover.com, os unáis a la comunidad, que somos ya casi 500 retardos allí, todos juntos, y que si queréis compartir vuestras recomendaciones sobre libros, novelas, cómics, lo que queráis, lo que os apetezca, lo podemos hablar todos en conjunto. Ya Gacel Miguel en el chat nos ha recomendado el primer libro para este club de lectura, El Manifiesto Comunista. Me parece una buena opción. Bueno, es lo que tenemos. En todas las mesitas de noche. Tenemos una reacción de Hoz y Martillo, o sea que... De hecho, el otro día me dijeron que en el Call of Duty han metido... Ojo, tiene coña. ¿Sabes que puedes matar siempre con un puñal rápidamente, no? Uh-huh. Es como el arma top, pero tienes que estar pegado, vale. Han puesto un micro DLC estos de pago que lo sustituye por una Hoz y un Martillo. Que tiene mucha ironía, ¿no? Mano o el... Creo que son las dos. Pero tiene mucha ironía que el DLC comunista sea de pago. Pero sí. Hay que aprovechar el mercado cuando lo hay. Es lo que tiene el capitalismo. Pero vamos a comenzar con 2 recomendaciones y vamos a empezar contigo, Mari. Pues perfecto. Pues yo he elegido para esta primera sección la historia corta El gato negro. Para la gente de menos de 13 años o aquellos que se hayan criado en una caja, el relato habla de un hombre que en su juventud era un tipo amable y amante de los animales, pero al que el alcohol y posteriormente el rencor y la pobreza convierten poco a poco en un ser hosco y violento que acaba cometiendo 2 atroces crímenes. El oyente medio de Game Over. En su locura, culpa a todos sus males y de su propio descenso al mal al gato negro del título, y esta superstición es la que acabará irónicamente trayendo su perdición. María, ¿algún día traerás algo que no tenga que ver con gatos? Bueno, depende. Bueno, Déjame que adivine. El próximo libro que vas a hablar es ¿cómo es esto? Catalina y el maestro. Una fantástica novela rusa que el protagonista es un gato también. Pues hombre, si no es muy largo, pues podría ser. Sobre el autor, vayamos al autor de esta obra. De nuevo, es posiblemente una de las figuras más reconocibles de la literatura universal. Y ¿Quién? Sus relatos, ¿cómo que quién? ¿Quién? ¿Cómo que quién? El gato negro. ¿Cómo que quién? ¿Se llama el gato negro? Doctor? No, Edgar Allan Poe. ¡Ah! Pero, soy ignorante. Mira, no te echo de la sala ahora mismo porque eres el director del programa y me podrías echar tú a mí. Pero... No es por nada, pero yo creo que estamos en mayoría, así que seguramente lo podremos echar antes. No soy mi junta de dirección. En fin, sobre el autor Edgar Allan Poe. Es posiblemente una de las figuras más reconocibles de la literatura universal, y sus relatos no solo han inspirado a otros grandes escritores, coetáneos y modernos, sino que han sido adaptadas al cine y al cómic, versionados, reimaginados infinidad de veces. La misma vida del autor, que en muchos momentos se asemeja demasiado a la de sus personajes, huérfano, repudiado por su padre adoptivo, alcohólico, pobre, le ha conferido toda una área de misticismo y pesadumbre, como si no se pudiera ser más emo y más gótico que Edgar Allan Poe. Es que no se puede. De todos modos, no voy a enrollarme mucho con su vida, ¿vale? Porque es que me podría tirar mucho rato hablando de su vida. Y está muy llena más de sombras posiblemente que de luces, pero para eso ya tenéis a Wikipedia. Lo que sí que quiero decir es que a pesar de todo, de esta aura que lo rodea, no todo en ella fue oscuro, y no todos sus cuentos hablan de muerte. Algunos de sus relatos cómicos son muy sorprendentes aún hoy en día, y se dice que sus batallas verbales con algunos editores de la época eran dignas de seguir. Simplemente para darle un poco de dimensión, si os interesa, si a alguien le llama la atención, hay 2 relatos que yo siempre recomiendo que deben leerse seguidos. Uno se llama Cómo escribir un artículo Blackwood y el otro se llama A Predicament, que vendría a ser algo así como la situación complicada. No sé cómo es que no sé cómo lo llamaron en castellano, pero son pura metaescritura. Entonces ahí se pueden intuir grandes zascas a muchos presuntos escritores de la época. Y yo me moría de risa a la vez que los leí. Esto me ha recordado, ¿te acuerdas? Lo que acabamos de hablar de Travis Strikes Again, sí. Y le decía, sí, porque me gustaría ver la parte esta. Uh-huh. Es un poco eso, ¿no? Es un poco decir, ¿sabes qué? El director de esta editorial me cae gordo, voy a escribir algo... También hay que recordar que muchos de estos escritores son muy famosos por su corpus por su corpus epistolar. Sí. Básicamente esta gente le gustaba escribir, pero es que le gustaba escribir también a sus amigos. Y las cartas que escriben a sus amigos a veces eran prácticamente más largas que una historia corta, ¿sabes? O sea, sí, entonces sí. Era y normalmente además, como eran más cándidos,
Era ese momento en el que no tienes que ver al escritor con su thesaurus. Voy a buscar un sinónimo para luna. ¿Cómo era? La luna gibosa. Sí. ¿Sabes? Mira, eso me ha recordado, lo digo muchas veces cuando lo comento. Pues no tiene nada que ver con este tema, pero es un poco justo lo que has dicho tú. Digo, yo muchas veces digo, el podcast de la vida moderna, digo, me gusta más cuando están sin guión porque ha ocurrido algo que cuando tienen la sección preparada. ¿Por qué? Porque cuando escribes una sección te da tiempo a pensar de si deberías decir eso. Cuando no lo tienes, a lo mejor se te escapa algo que no deberías decir y eso es lo gracioso y eso es lo interesante. Sí. Ahí tienes mucha vida. Supongo que esto también va por este estilo. Claro, o sea, al fin y al cabo eran, seres humanos que tenían personas y en eso y tenían mucha más dimensión que la que con el tiempo les hemos ido dando. Pero voy a volver al relato, que sin atreverme a decir que sea el mejor o ni siquiera mi favorito, sí que es uno de los más famosos y más impactantes. Junto con El barril de amontillado y El corazón delator, comparte muchísimos elementos. Con estos dos relatos, habla de locura y crimen, siempre injustificado y excesivo, atroz y bastante gore para ser un relato del siglo XIX. La psique perturbada, la maldad intrínseca en el alma humana y cómo el mal suele, las más de las veces, no siempre, llevar la semilla de su propia destrucción. Estos eran temas que fascinaban a Poe y con los que le gustaba deleitarse. Además era muy bueno describiendo la autojustificación y el autoengaño, cómo desde el punto de vista del narrador nada es su culpa y nos deja a nosotros, los espectadores, con el horror de las atrocidades cometidas y la tarea de juzgarlas. Algunos de sus temas recurrentes, la obsesión, la pérdida gradual de cordura, el emparedamiento, los enterramientos prematuros, se pueden encontrar en esta pequeña joya, del mismo modo en que pone a nuestra disposición su magistral juego de espejos, en lo que lo cotidiano de repente podría ser sobrenatural. ¿Pero podría o no? ¿Está loco el protagonista? ¿O realmente es un demonio vengativo? ¿O solo es un gato grandote con ganas de amor? Todo esto está en este relato que se lee en 5 o 10 minutos. El uso del alcohol como un elemento disruptor, como ese personaje sin voz que transforma al protagonista de ser una bellísima persona en un monstruo asesino, a mí me parece en este caso especialmente perturbador, sobre todo sabiendo cómo el autor luchó contra el alcoholismo y otras adicciones durante largas etapas de su vida y cómo el misterio de su muerte está aún rodeado de habladurías al respecto. Y, en fin, que he empezado por uno de mis autores favoritos. A mí me lo descubrieron en el cole precisamente con 13 años, con este relato, y aunque luego con los años he ido descubriendo el resto de su fascinante obra, ese relato me enganchó mogollón. Él no se inventó el género del terror, no fue el primero ni mucho menos, pero le dio un toque muy personal, muy carcomido, muy culpable, que luego fue sinónimo de terror gótico durante muchos años. Aunque sí que inventó otros géneros, por los que no todo el mundo los conoce, que otros autores luego llevaron a su máxima expresión, como por ejemplo el detectivesco. Así que lo comido por lo servido. Y si nos quedan oyentes jóvenes que no lo conozcan, haceros un favor y darle una oportunidad al señor Poe. Bueno, pues ahí lo tenéis, que supongo que no será la última vez que traigas a Poe. Bueno, intentaré abrir el abanico y traer más cosas, pero sí, es posible que vuelva a caer en algún momento si volvemos a hacer alguno de los géneros que él toca. Recuerdo al chat que si queréis comentar algo sobre los libros que se están hablando hoy, también lo dejéis, porque siempre es interesante. Lo dijimos la semana pasada en los que se iban a hablar, y si en próximas secciones queréis también hacerlo y leeros, ya digo, lo que han dicho, este se lee en 5 o 10 minutos, el que acecha en el umbral, que es el que va a hablar ahora Abraham, se lee en una tarde. Por lo tanto, sois más que libres de comentarlos en el chat o incluso en las redes sociales. Yo he de confesar aquí en directo que yo de adolescente era un intensito. El Gato Negro no llegué a leérmelo, pero me aprendí de memoria, que ya no me acuerdo, a trozos del Cuervo. Es que el Cuervo... Pasa que el Cuervo es más farragoso para la gente que no esté muy metida, porque no deja de ser un poema. Sí. De hecho, lo tenía que leer traducido porque lo intenté en inglés y yo en esa época no tenía el nivel que tengo ahora. Yo tengo que reconocer que mi historia favorita de Poe es El péndulo. Me gustan mucho estas, pero las encuentro como un poco repetitivas, porque son como variaciones sobre el mismo tema y están guays, sí. Pero El péndulo no es exactamente lo mismo y además es muy angustiante. Yo me quedo con El barril de amontillado, como de estas que hemos nombrado, porque es que el final y todo es... Pero sí de punta. Bueno, pues El Gato Negro, recordad, lo podéis encontrar por ahí. No diremos dónde, ya sabéis dónde. En 1000 antologías. Por eso. Y Abraham, tú nos traes El que acecha en el umbral. Sí, así es.
Edgar Allan Poe temía ser enterrado. Más específicamente, temía que lo enterrasen vivo, y sus obras en general lo reflejan. Tenemos El corazón delator, que sigue latiendo bajo las tablas del piso. Tenemos El gato negro, que es emparedado vivo. Tenemos a Fortunato en un barril de amontillado. Bueno, no literalmente, pero ya nos entendemos. Los miedos de Poe dieron forma a su corpus literario e inspiraron a generaciones posteriores a recordar que a veces hay cosas que son más terribles que la muerte. Al igual que Poe, Lovecraft también estaba plagado de miedos. Docenas de ellos, que es básicamente lo que te pasa cuando toda la infancia te la pasas al cuidado de una tía que te tortura constantemente. Tenía fobia a los insectos, a la fauna marina, a las temperaturas gélidas, a los instrumentos de percusión, a las cuevas, a la arquitectura monumental, a la medicina moderna, a la gente gorda, a la gente no blanca, a la gente no americana. Básicamente la lista sería más corta si hiciésemos una lista de las cosas que no temía. ¿Me estás describiendo al menos lo que se ve en los informativos americanos medios? No, créeme, o sea, este señor era... Bueno, básicamente este señor hoy en día sería un neurótico que habría estado en tratamiento psiquiátrico durante mucho tiempo, pero en aquella época estas cosas no estaban bueno, no estaban extendidas, y el pobre, pues, bueno, ya te digo, como hemos comentado fuera de micro, Lovecraft tuvo la suerte de tener un grupo de soporte hacia el final de su vida que le hizo salir un poco de estas cosas, pero durante sus primeros años, especialmente sus primeros años en Nueva York, que estaba al cuidado de una novia / mecenas, bueno, digamos que este señor decía que era fan del nacimiento de una nación. Vivir en Nueva York teniendo fobia a cualquier cosa que no sea el americano blanco que ha conocido toda la vida, se pasó peligroso. los años de Nueva York básicamente encerrado en una habitación, sí, porque no se atrevía a salir de ella. Así que, bueno, esencialmente, como veis, era un hombre plagado de terrores. Y eso nos ha dejado un rico corpus de novelas que dan miedo porque básicamente son sus verdaderas fobias plasmadas en texto. Están vagamente veladas por el manto de ficción, pero no deja de ser sus miedos. Su temor por los insectos nos trajo a los Migo, en el que susurra la oscuridad. Su fobia a todo lo marino nos dio a Dagón y Cthulhu. Y, por supuesto, el racismo que permea su corpus literario en estos puertos del Massachusetts rural, con sus veladas alusiones a la miscigenación, de que si este señor tenía sangre india, si este señor... De hecho, a Lovecraft, las novelas originales, le gustaba mucho sustituir la palabra malvado o pobre por Schwarzi, que sí, era correcta, pero también Schwarzi básicamente viene del alemán negro. Uh-huh. O sea, básicamente no... Sí, era un racista, ¿para qué nos vamos a engañar? Sin embargo, hoy no venimos a hablar de Lovecraft. Sus historias cortas, aunque interesantes, lo son más por lo inspiraron que por lo que son. A Lovecraft se le daban bien dos cosas: describir situaciones terroríficas y escribir cartas. Y gracias a eso se relacionaba con una multitud de autores con los que mantenía una intensa relación epistolar. A su muerte en 1937, dos de ellos, August Derleth y Donald Wandrei, expandirían el mundo de los mitos de Cthulhu con novelas nuevas. Con el tiempo, y con similares gastos para el pobre Derleth, que jamás llegó a ver beneficios en esa editorial, Arkham Press se convertiría en una importante editorial de terror, fantasía y ciencia ficción, publicado a autores como Bruce Sterling, Clark Aston Smith, Robert Bloch, Ray Bradbury o Robert E. Howard. Pero tampoco hemos venido a hablar de Arkham Press, aunque no parezca. Al menos no directamente. En realidad hemos venido a hablar de la segunda novela que se publicó bajo esta imprenta. Fue una novela escrita por August Derleth, en su mayoría, pero basada en algunos retazos de historias escritas por Lovecraft originalmente. De hecho, esta novela originalmente se publicó como escrita por August Derleth, y no fue hasta mucho más tarde que empezó a decir que era de August Derleth y Lovecraft. Pero ya sabes cómo funciona la publicidad. Su nombre era El que acecha en el umbral, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El que acecha en el umbral es una historia de los mitos al uso, o al menos los mitos al uso de Derleth y sus amigos. Veréis, os contaré un secreto. A muchos fans de Lovecraft no les gusta lo que ellos llaman despectivamente el Derleth verso, porque los relatos originales pintan a unos dioses mucho más cabrones, caóticos,
nihilistas, desligados de las intenciones humanas, mientras que en el Deathless verso pues hay como una cosmogonía de orden y caos, opuestos entre ellos, luchando por el control del universo. Los humanos siguen siendo una parte muy pequeña, pero hay como un sentido a las acciones de esos dioses, y eso a los fans de Lovecraft puros no les gusta. Pero es que hay un problema, y es que los dioses de Lovecraft eran más caóticos porque no había cohesión interna entre ellos. Son relatos cortos, independientes, no hay cosmogonía. Lovecraft nunca tuvo intención de crear una mitología coherente, escribía cosas de terror. Dejad de repetirlo, chicos. Los mitos de Cthulhu son los mitos de Cthulhu gracias a gente como Derleth, Bloch y Wandrei. Lovecraft puso las ideas, pero ellos son los que le dieron forma. Y es que básicamente se pusieron de acuerdo para crear esa mitología, básicamente lo que nosotros hoy en día llamamos world building, crear una jerarquía de dioses, crear una lista de localizaciones, crear el listado de libros, explicaron dónde se podían usar, cómo se podían usar, está todo codificado gracias a ellos. Y evidentemente llenaron huecos. Y es esa mitología sobre la que se asientan las películas, los videojuegos, los juegos de mesa, las novelas modernas. Así que, bueno, no sé, chicos, dejadlo ya. Yo de hecho, he aprendido eso gracias a ti. Sí. No, a ver, es normal. No puedes tener los mitos de Cthulhu sin Lovecraft. Pero no puedes tener los mitos de Cthulhu sin todos los demás, porque son los demás los que codificaron todo eso. No es como, por ejemplo, Tolkien, que Tolkien nos dejó, a su muerte nos dejó básicamente ya una mitología ordenada. Tú puedes llenar huecos, pero en realidad hay muy poco que llenar entre huecos. Sí, Tolkien era un world builder, sí. O sea, luego además escribía relatos, pero a Tolkien lo que le gustaba era construir mundos, crear lenguas, razas, etcétera. Y es relativamente fácil inventarte historias sobre la Tierra Media porque tienes un universo ya completo. En cambio, escribir historias sobre Cthulhu es, bueno, complicado. No es imposible, como vamos a ver ahora. Vamos a hablar del libro en sí. Esta novela narra las desventuras de Ambrose Dewart, un estirado caballero inglés proveniente de una familia que 100 años antes emigró desde Arkham, tratando de buscar sentido a su vida tras perder a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Este señor vivía en Inglaterra, su hijo muere y se acuerda que sus antepasados tienen una gran propiedad, una mansión rodeada de bosques, que se están pagando unas tasas, pero pero básicamente nadie ha ido ahí desde hace 100 años. Y decide volver a ver qué hay ahí. Su antepasado, Laban Billington, le deja unas instrucciones bastante claras sobre cómo mantener la casa. ¿Vale? Las voy a leer porque eran cortitas, ¿vale? O sea... Espera, no darle de comer después de las 12, no mojarlo nunca, no... Hay una torre cerca. Esa torre no se puede molestar y no se puede impetrar a las piedras, sea lo que sea eso. Tuve que buscarlo en el diccionario. Significa rogar muy intensamente para conseguir algo. ¿Vale? Esa torre estaba rodeada de agua. Siempre se tiene que asegurar que esté agua corriendo alrededor de la torre. No se debe invitar a aquel que acecha en el umbral ni llamarlo a las colinas. No se debe molestar a las ranas, sapos, a los escuerzos de los pantanos ni a los chotacabras de los bosques. Y sobre todo, por favor, with sugar on top, no se debe modificar la vidriera del ático. Bueno, pues Ambrose, que no cree en estas supercherías, decide no hacer ni puto caso. Y obviamente sale mal. Es que no tiene otra. Y luego hizo una serie de televisión y llamó Los Cazafantasmas, o como se llama esa serie de los taraos que se van a las casas por ahí. Ah, eso, sí. Hoy en día estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Pero en aquel momento estas novelas estaban creando un nuevo género, entre comillas. O sea, normalmente las novelas de terror tradicionalmente es al revés. O sea, tienes gente, o sea, el terror viene y el problema era encontrártelo. Este señor es... No, o sea, el terror estaba controlado, pero como yo no creo en estas cosas... Quitando el hecho de que esto lo hemos visto en las películas de terror de los 80, rollo que sé, el Pinhead y demás, o que tú provocas que aparezca algo, también en parte me recuerda una cosa que hemos olvidado y que no entendemos, que incluso cosas de los 90 hemos olvidado, pero en general en el mundo antiguo habían tradiciones y las respetabas porque no tenías ni puta idea no pensabas otra cosa, en plan de eso estaba así de siempre y lo voy a seguir manteniendo. Toca ese tema realmente, sí. Toca el tema de decir, uy, cuidado que viene el progresista. Cuidado que viene el que toca las cosas. Sí. Por destacar alguna cosa positiva de la novela, diré que aunque a Derleth no se le daba tan bien escribir descripciones de terror como a Lovecraft, lo que sí que se le daba muy bien era describir cosas de la naturaleza. Este señor era originalmente un escritor
de un género tradicional literario americano que justamente habla de hablar del campo. Entonces se nota mucho porque cuando empieza a hablar de los escenarios de los bosques salvajes de Massachusetts y todas estas cosas, está en su salsa. Y además lo hace muy bien, o sea, cuando empieza a hablar de los marjales del río saturado por el canto de los chutacabras y el croar del sapos, yo prácticamente recuerdo oírlo en mi cabeza. Y eso que jamás había oído un chutacabras. El otro día lo busqué en YouTube y realmente dan grima. Pero no los había oído jamás cuando tenía 14 años, cuando empecé a leer estas cosas. También hace un Tolkien que antes de una frase de diálogo tiene 5 páginas de escenarios. No, Derleth era, bueno, en aquella época, o sea, como él pagaba la imprenta, le interesaba ser escueto. A este no le pagaban por página. Exacto. De hecho, él pagaba por página. También, por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho de las descripciones fue justamente los escalofríos que me provocó la primera visita de Ambrose a los pueblos rurales, porque Lovecraft le gustaba recrearse en las deformidades de los mutantes que se habían cruzado con las razas inferiores. Derleth coge eso, pero le da un matiz diferente. En vez de culparlo a la miscigenación, es decir, al cruce de razas, lo culpa más a que esta gente lleva 200 o 300 años haciendo tratos con gente extraña. Entonces te deja mucho más a entender que no es que no es que se estén cruzando con razas inferiores, es que si has estado cruzándote toda tu vida con profundos, pues acabas pareciendo un pescado. Por cosas malas apuntaré que la novela para los estándares de hoy es normalita. Es interesante y está bien escrita, pero no innova en nada. Era una historia creada específicamente para asentar los mitos, no para crear así como una cosa nueva. Entonces no es nada del otro mundo. Me molaba mucho cuando tenía 16 años. Hoy en día pues me está costando acabármela de nuevo, y eso que me la he leído como 5 veces. Sí, es cierto que cuando recogemos historias que nos molaron mucho de adolescentes, muchas de ellas no soportan el paso del tiempo, ¿eh? No. El haber leído mucho más después te cambia la perspectiva. Por el lado positivo apuntaré que la novela es corta para nuestros estándares, son 50.000 palabras, y no se reedita en castellano desde los años 80. Así que... ¡Me pup libre! Ya sabéis dónde encontrarlas. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Entonces, no sé si tú has leído la historia en concreto. Esta no. Yo he leído algo de Lovecraft seguro, algunos de los mitos posteriores también, pero esta en concreto no. Y eso, la quería leer antes de la sección para poder opinar, pero no ha habido tiempo. No, la vida no. A ver, yo personalmente, a mí me gusta mucho, leer, ¿eh? a mí me gusta mucho el que acecha en el umbral, pero hay que reconocer, por ejemplo, que Robert Bloch hizo mejor trabajo escribiendo novelas de estilo Lovecraft que Derleth. Que Derleth le ponía muchas ganas, pero era mejor worldbuilder que escritor. Bueno, pero a veces necesitas al tipo, Sí. sobre todo en el rollo este Lovecraftiano, ¿no? Que lo que querían era lo que decimos, crear unos mitos que luego han asentado. La importancia que tiene esta gente no es que fueran buenos escritores, es lo que han creado luego. O sea, los juegos de mesa que estamos viendo aquí en el chat mencionaban la serie Lovecraft Country, que recoge muchos de estos mitos y les da la vuelta con estos protagonistas negros que harían que el señor Lovecraft sacara espuma por la boca. De hecho, lo que me has mencionado es una palabra que se ha usado mucho cuando se ha hablado del cine de Marvel, que es novela de origen. O sea, película de origen, novela de origen. Básicamente es lo que me has dicho tú, es decir, no es tanto la historia de este hombre, que sí, pero la gracia del libro es, te voy a empezar ya a hablar de una parte de este bestiario que luego más tarde se convertiría en... La gracia es que básicamente Robert Bloch y August Derleth, cada uno añade su propia cosa. Derleth tenía la cosmogonía maniqueísta esta del bien contra el mal. Bloch le puso como un apartado más del miedo nuclear, pero transformado en los mitos. Pues ya tenéis, La Hora de las Letras, 2 recomendaciones, El que acecha en el umbral y El gato negro. No os las perdáis, las tenéis, bueno, en 1000 recopilaciones y en internet también. Y luego, bueno, volveremos con más recomendaciones de libros. Hablando en series, cada 4, 5, 6, cuando se puede,
vienes Alex y nos explicas una de tus pasiones, que son las series de televisión. Y en pos de que acaba de sacar algo Netflix, que estamos esperando como agua de mayo, muchos frikis como yo, a pesar de que del original no la vi entera nunca, y siempre me quedó pendiente de terminar de verla, Es muy pero vas a buena. hablar de los orígenes, ¿no? De Cowboy Bebop. Sí, o sea... Pero no vas a hablar de Detective Conan. ¡No le tientes! He estado tentado de que el primer anime del que hable en esta sección sea Detective Conan, pero no, hoy vengo a hablar de Cowboy Bebop. O sea, básicamente han estrenado la serie. Yo cuando escribí la sección pensaba que no me daría tiempo de verla porque la estrenaron ayer y el viernes lo tenía ocupado. Pero como al final llegué a casa pronto y fue en plan, bueno, Define puedo pronto. ver algún Y capítulo. dormir es opcional. No, a las 7 o 8. El tema es que empecé a ver un capítulo, luego vi otro, luego vi otro, luego vi otro y creo que voy por el 6 o 7. ¿Qué tal está? Así, en 3 palabras. En muy 3 poco. palabras, luego seguramente me explaye más adelante en la sección, pero en 3 palabras a mí me está gustando. O sea, no tiene nada que ver con... O sea, sí que tiene mucho que ver con la original y a la vez tiene un tono propio. Puede ser que cueste un poco entrar al principio porque al final tiene una estética curiosa y creo que no tenían mucho presupuesto para según qué cosas, aunque de unido. A mí me está gustando. Yo siempre he defendido que cuando adaptas algo, eso de, no, que tiene que respetar... No, si quieres respetar el original, léete el original. Cada adaptación tiene sus normas, que son limitaciones que no tiene otro formato, y tienes que saber coger el core y llevarlo a otro formato. Es un mix, o sea, tiene cosas muy originales a la original y tiene cosas que han buscado su propio tono y su propia historia. Te amplían mucha más historia de X personajes, son mucho más explícitos que la serie original, pero es divertida y la química que hay entre los protagonistas vale oro, sinceramente. Pero bueno, 2071. La mayoría de la humanidad... ¿Esto es la serie de Netflix o la original? La original, en la de Netflix creo que no concretan qué año es, Vale. pero entiendo que sea la misma época. O sea, vamos a hablar de Cowboy Bebop, la serie original de anime. El anime. Aquí vamos a hablar a lo viejo, porque somos gente mayor. Doblada en castellano por Joan Pera. En catalán no recuerdo por quién, pero el doblaje en catalán yo lo prefiero. Si entendéis catalán, obviamente. Si no entendéis catalán, lo veis en catalán con subtítulos. ¿Qué más da? 2071. La mayoría de la humanidad ha abandonado una tierra devastada por un accidente tecnológico y se ha expandido por el sistema solar. Se encuentra con que el crimen organizado solo va en aumento. Entonces deciden legalizar los cazadores de recompensas conocidos como cowboys. Y en este contexto es donde se sitúa uno de los animes para adultos más relevantes y que tanto ha dado y tanto ha marcado a diferentes generaciones. Fue un icono de finales de los 90 y de principios de los 2000 sobre todo, y en la mayoría de países donde desembarcó. Aquí llegó de la mano de TV3, si no me equivoco. Uno de los primeros países donde se tradujo fue en Italia, porque Italia, no olvidemos que en los 80-90 también era un referente en cuanto a anime. De hecho, cuando entró aquí Telecinco y empezó a traer anime, nos lo traía de Italia. Con esos nombres. Bueno, y que muchos animes... Italia o Francia, pero... Muchos animes entraban por TV3 y televisiones locales, pero es que venían porque en Francia o en Italia ya se habían traducido, y se traducían de ahí, no se traducían del japonés. Obviamente. Entonces, había como doble traducción. Incluso en Estados Unidos marcó un antes y un después. O sea, en Estados Unidos iba a la cola que como nosotros. O sea, Dragon Ball lo petó mucho, hubo mucho anime en secciones en televisión, Sailor Moon, etcétera. Pero Cowboy Bebop fue como el primer anime adulto que tuvieron. Y por eso creo que a nivel internacional está tan bien considerada como anime. Pero bueno, ayer, 19 de noviembre de 2021, por si escuchas esto en cualquier momento de la historia del futuro. ¿Y porque con la pandemia no sabes en qué año vives? No, básicamente, sigo en 2020. Se estrenó en Netflix el remake de Acción Real, que hay gente que me dice que no le diga remake, reboot, readaptación, como lo queráis decir. O sea, lo considero remake porque sí que toman muchas cosas del original Pero van por su camino, ¿no? Van por su camino, pero han buscado asesoramiento del original, papeles de los originales, el diseño de los personajes, el diseño de las naves, todo viene del original de Sunrise. Yo casi que prefiero que tenga un camino propio, porque
al final es si vas a hacer el original, ya he visto el original. A ver, Y estás muy limitado a lo que te tratan allí. Y yo creo que la gracia es, coge estos personajes, expándelo, y mientras la gente tenga interés en verla, sigue creándome, porque si la gente historia disfruta- es la misma. Ahí te lo digo. Y muchas de las tramas de casos que hay también son los mismos. Al menos hasta donde he visto yo. Pero se le nota un tono. El tono es diferente, porque es muy difícil adaptar el tono que tenía la serie original a un contexto audiovisual de carne y hueso. Hay cosas que las ves en anime y dices, ¡buah, esto es una puta pasada! La ves en carne y hueso y dices, esto es ridículo. Sí. Esto es ridículo. Cowboy Bebop fue un proyecto nacido de la colaboración entre la división de juguetes de Bandai y el estudio Sunrise Incorporated, que es un estudio que llevaba activo desde los años 70, donde han salido animes como Inuyasha, Code Geass, Planetes, que es otro de mis animes espaciales favoritos. Está ambientado más en la actualidad. Bueno, actualidad, futuro cercano. Y muchos Gundams. Muchos Gundams. Bandai quería una serie básicamente para vender juguetes. Y le dijeron que al creador, a Shinichiro Watanabe, que mientras sacase naves, que hiciese lo que le diera la gana. Fantástico. Y oh boy si lo hizo. Oh boy si lo hizo. Tanto y tan bien que cuando vieron los primeros minutos de metraje, Bandai Toys, la división de juguetes, dijo, ¿sabes qué? Que nos retiramos del proyecto. Entonces vino Bandai Visuals, que es la distribuidora y productora del mismo grupo corporativo, y cogió las riendas y tiró para adelante la serie. Pocas veces un creador novel como Watanabe consigue dejar una huella tan profunda en la historia audiovisual con su primera obra autoral. O sea, Watanabe había hecho alguna cosa como creativo en otras series, había codirigido una serie, un anime previamente, pero este era su primer proyecto solo, su primer proyecto como directivo. Aunque forma parte de un equipo y al final, como ya hablaré más adelante, Cowboy Bebop fue un proyecto colectivo de mucha gente, muchos nombres que no voy a poder mencionar. Watanabe era un poco la idea creativa, y viendo las cosas que ha creado a posteriori, ves como tiene un estilo muy marcado. O sea, la música forma algo muy importante en el estilo de Watanabe. Samurai Champloo, por ejemplo, que es una serie que hizo a posteriori en el 2004, creo, tiene unas influencias del hip hop y de cultura americana, siendo una serie de samuráis en la época Edo, que la hace fascinante. Se me hace raro, o a lo mejor yo estoy confundido con la industria japonesa, pero siempre que, sabes que hago las noticias de Japón y leo muchas noticias chungas de la industria japonesa de animación, se me hace raro que a alguien le den tantísima libertad, la verdad. Tantísima libertad, sobre todo creativa, no de otro modo, de creativa. Es complicado pensar que haz lo que quieras en una sociedad tan constreñida como la japonesa y tan industrializada en todo. Yo creo que era un poco la cultura de la empresa, porque al final, como he dicho, era un proyecto en conjunto, y en realidad el crédito de creador es, a ver si lo pronuncio bien, mira que estoy haciendo japonés, Hajime Yatate, que es básicamente un seudónimo que engloba a todo el equipo de animación de Sunrise. O sea, la serie está creada por todo el equipo de animación, aunque Shinichiro Watanabe fuese el director y el que marcase un poco el tono, la serie es todo el equipo y el crédito es de todo el equipo, no de él. Luego él ha salido, o sea, él ha acabado siendo el creador famoso, el que hizo Cowboy Bebop, pero si no hubiese sido por el director técnico que diseñaba las naves, el que diseñaba los personajes, o sea, no habría salido la serie que ha salido. De hecho, como fun fact, mientras producía la serie, para motivar a su equipo les decía, en 30 años esta serie va a seguir siendo relevante. 20 largos después, estamos viendo una actualización en modo live action y un revivir, por decirlo de algún modo. Entonces yo creo que muy mal encaminado tampoco iba.
Yoko Kanno. Yoko Kanno y su música forman parte del alma de la serie. En pocas creaciones la banda sonora forma una parte tan integral de un producto. No siendo solo una capa más de la narrativa, sino formando parte de la identidad y el ADN de la historia. Llega a influir en la elaboración de muchas escenas, y muchas escenas del anime influyen en la creación de la música. Durante la producción del anime hay un diálogo entre Watanabe y Kanno. Ella crea música inspirada por escenas que crea Watanabe, y Watanabe crea escenas inspiradas por la música de Kanno. Es que yo creo que lo de Bebop viene de ahí. Joder, Sí, me o sea, suena básicamente mucho, realmente es eso. Bebop es un estilo musical. Yo me voy por peteneras, pero mi compañero eso le influye para hacer no sé qué, entonces me devuelve, y entonces hay como un diálogo entre instrumentos que no está pactado y no se va a volver a repetir. O sea, la creación de la serie y el género musical creo que están tan entrelazados que no se puede entender la serie sin toda la producción musical que hubo detrás. Yoko Kanno fundó todo un grupo, creó un grupo, los Seatbelts, de músicos, artistas y maestros del jazz para producir la banda sonora de esta serie. Y se nota en cada pequeño detalle, en cada momento, en cada corte musical y en cada capítulo, que al final cada capítulo es una sesión musical y cada título da referencias a géneros musicales. O sea, la música es parte del ADN. No me gusta la expresión de decir un personaje más, porque no es un personaje más, pero no concebirías la serie y no tendría la fuerza narrativa que tiene si no fuese por la espiral creativa que se creó entre Watanabe y Yoko Kanno. No es que sea un personaje más, sino que aporta personalidad, como hablaba antes de No More Heroes. Yo tengo que decir que básicamente ahí donde Yoko Kanno pone una banda sonora sabes que es un anime que va a ganar volumen, porque básicamente es una compositora cojonuda. Quiero decir, Vision of Scaflowne, hay mucha gente que le flipaba mucho, pero a mí me parece una serie bastante del montón, y si le quitas la banda sonora de Yoko Kanno se quedaría en una serie del montón. Pero con la banda sonora que tiene, o sea, básicamente es ver a esos robots con el Scaflowne, ¿sabes? Y dices, oh, Dios mío, se me están poniendo los pelos de punta. Y con Cowboy Bebop pasa lo mismo. Tienes una serie que está muy bien, pero de repente le pones a Yoko Kanno y es como, va, ¿sabes? O sea... Sube enteros. O sea, la banda sonora, y al igual que la parte visual del anime, se inspira en muchas fuentes diferentes. Tiene jazz, blues, ópera y, como bien decía Isako, el bebop. Sinceramente me gustaría expandirme bastante más y podría hablar todo lo que queda de sección de música, pero la música no es lo mío y solo pudiera rascar la superficie de lo que llega a aportar Kanno y su música a esta serie. Vamos al meollo. Como he explicado, la serie está ambientada en un futuro cada vez menos lejano, al menos a nivel temporal, porque a nivel tecnológico ya te digo yo que estamos a años luz, en que la humanidad está por todo el sistema solar. Hay portales para viajes interplanetarios cuyo accidente en uno es lo que provoca que la Tierra sea prácticamente inhabitable. Y como el crimen está en auge, hace que surjan los cazarrecompensas, que es a lo que se dedican los protagonistas. Pero es una serie episódica al uso, en que cada episodio veremos un criminal diferente. En parte sí, pero no es lo importante del anime. A partir de los sucesos que transcurren delante de ellos, podemos ver identificados a los diferentes protagonistas y las tramas que pesan en sus hombros. Es en los diferentes pasados, y remarco el pasado, porque es uno de las tramas, más que tramas, uno de los textos y subtextos más presentes en el anime. Es en los pasados donde reside el mensaje y la exploración de la serie. En la lealtad de Jet, en el amor de Spike o en la identidad de Faye. La serie habla mucho de la soledad, del abandono y de cómo el pasado muchas veces nos persigue y nos marca como una cicatriz que no siempre conseguimos curar. También podemos ver retazos de existencialismo, aburrimiento y cómo el ser humano busca modos de seguir con la vida, aunque esta vez carezca de sentido alguno y llegue a considerarse insignificante. Spike se encuentra perdido y afectado por una situación traumática, lo que él entiende como una traición y un pasado que no le está dejando avanzar, un pasado que muchas veces él llega a mencionar como un sueño, del que no consigue despertarse. Sin entrar en detalle más concreto de la trama, podemos ver cómo al final, ante la oportunidad de avanzar y
de cambiar su vida y de olvidar el pasado, el que podríamos considerar el protagonista de la historia, porque aunque son 3 historias y 3 protagonistas principales, aunque se añaden luego secundarios con mucha presencia, el protagonista de la serie desde el primer plano hasta el final es Spike Spiegel. Lo consideramos el protagonista y ante la oportunidad, como he dicho, de avanzar, acaba tomando el camino inevitable del enfrentamiento. Y creo que en el final abierto a la interpretación, un poco entre comillas, recae gran parte de la gracia. Ahí termina la historia que nos quería contar el creador de la serie y ahí termina la historia del anime. Los personajes siguen con sus vidas, pero eso ya es otra historia que no nos interesa. Pero no todo es dramático en esta serie. Para nada. No. Y aunque la serie tiene momentos de drama y profundidad, combina muy bien de manera ecléctica diferentes géneros y estilos, dotando la narrativa de cierta fluidez y maleabilidad. No falta comedia y referencias a mucha cultura pop, así como momentos absurdos. Podemos ver presencias de diferentes referencias a Aliens, a El Bueno, El Feo, El Malo, a 2001, a Harry el Sucio e incluso al Cuervo, que antes en la pausa estábamos hablando de esta película. Yo recuerdo una referencia al inicio de un episodio en el que salía una camionera y los compañeros camioneros se estaban riendo de ella por la radio porque escuchaba música clásica. Música clásica, entendamos que están en el futuro, y música clásica se refiere a Megadeth, Iron Maiden y demás. ¿Pero qué hacen escuchando esos vejestorios, esos música de muertos, esos de viejos? Y me hacía muchísima gracia ese detalle. El contraste tecnológico es muy divertido. Además, es una cosa que me ha gustado mucho el anime de Netflix, de la adaptación que ha hecho Netflix, y es que la tecnología tiene una mezcla entre algo muy futurista y a la vez súper retro. O sea, los comunicadores que tienen en la serie de Netflix parece salido de ciencia ficción de los 70 directamente. O sea, y hay monitores y hay cosas que se ven que es como esto es muy retro y a la vez es muy futurista. Esa mezcla, ese retrofuturismo que han mantenido en la serie de acción real, creo que le dota de una personalidad bastante curiosa. A mí me gusta mucho de la parte de ciencia ficción cuando sí, son máquinas modernas, pero son sobre todo funcionales. No son estéticamente bonitas, no es un futuro Apple, es un futuro de ingenieros, es un futuro de estás en un ambiente hostil que es el espacio, en el que todo está pensado para matarte, y las cosas cuando se te estropean no vas a tener a nadie a quien llamar porque estás a 500.000 kilómetros del servicio técnico más cercano, así que tiene que funcionar y si se rompe tienes que saber arreglarlo. Pero es que los futuros Apple son futuros utópicos pensados En que un todo va rollo bien. Star Trek, en que todo va bien, la sociedad es perfecta, los seres humanos se aman entre ellos, no hay pobres ni ricos. Cuando tienes una sociedad como la actual, va a haber gente con naves Apple, pero la mayoría de gente vas a tener un cacharro que si tienes suerte te va a llegar a final de mes. Es que para mí es el rollo granjero. Más que naves Apple vas a tener naves Lada. No. Sí. Básicamente eso es un... hola, tengo un tractor, vivo a 100 kilómetros de la ciudad más cercana, si se me rompe tengo que saber arreglarlo con un martillo y un... Los John Deere no se rompen. No mis cojones. Aquí tengo que decir que quería romper una barra a favor del anime de la serie de Netflix, y habiendo visto más capítulos sigo con mi misma opinión. Y es que creo que son dos productos diferentes, son dos medios diferentes. Uno es animación y el otro es live action. Y creo que gran parte de los fallos que tendrá la serie de Netflix será el intentar hacer algo muy fiel. En los momentos donde sea más fiel a la serie, a lo mejor es donde cogea más. Pero es que si no fuese fiel a la serie no tendríamos Cowboy Bebop, sería otra cosa. Y al final es en uno de los pilares del anime donde se apoya la serie que más éxito creo que puede tener, que es la relación de los 3 personajes principales. Y su química está ahí. Los 3 personajes... Es que es excelente la relación que tienen. Faye Valentine, la actriz, creo que... Ahora no me acuerdo del nombre. No sé qué, Pineda. Daniel Pineda, creo que era. Lo hace fenomenal. O sea, se come la pantalla cada vez que sale el personaje Faye Valentine. John Chu,
como Spike, aparte de que tiene algunas escenas sin camiseta que es como, ay, madre mía, mucho. Aparte de eso, también consigue capturar muy bien la esencia del Spike Spiegel de la serie. Me encanta Ese aburrimiento y a la vez epicidad. Me encanta en el trailer esos momentos de puedo matarla ya, pero que además lo dice desapasionadamente. Es decir, Es maravilloso. La mezcla y la interpretación de los personajes es brutal. De momento, parece que los creadores del remake le tienen mucho respeto y quieren aprovechar al máximo lo que puedan del original sin dejar de darle una identidad propia a esta nueva historia. Y con eso a mí me tienen feliz. No espero otra joya que sea relevante durante 30 años o más. Al final, para eso ya tenemos el anime original. Pero sí un digno homenaje y un entretenimiento actualizado a la realidad que estamos viendo. No son los 90 y no es animación, así que démosle algo de manga ancha. Y llegamos al final de este programa 729. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado y lo ha hecho posible. A Abraham Limpo, a Mari Puello, Hola. a Alex Llopis y sobre todo de ustedes, Isaac Viana, que ha conducido estas 2 horas de programa. En las redes sociales, Noblis nos ha dejado un comentario. Crypto Game Over venderá NFTs de cada episodio y los de la temporada 5 serán los más caros. Eso es mentira, serán los de la temporada pasada. La temporada 21. Hay uno para descargar, hay un programa de temporada 21. Esa pared de ahí la tuvimos que reconstruir por tu culpa, Mari. A mí no me miréis. Recordad que nos podéis dar donaciones al servidor de Game Over. Recordad que van directos en portalgameover.com/donaciones. A través de allí podéis donar. Hay 3 tiers porque se ha roto el sistema y solo funciona así que os lo he arreglado. Y recordad, lo dicho, en portalgameover.com/donaciones podéis donarnos a nuestro servidor. Va directo a nuestro servidor, no pasa por nuestras manos, no podemos tocar nada. Recordad que en todas las redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etcétera, estamos siempre como Portal Game Over y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify, que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a ver si dejáis de jatear la serie de Netflix de Cowboy Bebop @portalgameover.com. Y recordad que si queréis ser colaboradoras y colaboradores de Game Over, si tenéis una sección que creéis que pegaría con el programa, tenéis toda la información en portalgameover.com/colabora, portalgameover.com/colabora. Allí lo tenéis. Muchas gracias a todos y en 7 días regresamos con el programa 730. Hasta entonces, adiós.